Bueno, pues hoy quería grabar este pequeño video aquí desde mi casa, porque aunque lo estamos publicando en Cracks Podcast y en el Oso Traba Podcast y lo demás, no es un episodio normal. No es una entrevista, no voy a entrevistar a nadie, no voy a hablar ni siquiera de ningún tema muy profundo. O tal vez sí. Este es un episodio que estoy grabando para hablarte a ti. A ti que llevas más de 6 años escuchando Cracks Podcast, tal vez más recientemente, tal vez eres desde los primeros episodios, pero si estás oyendo esto es porque seguramente en algún momento de los últimos 6 años y medio, más de 330 episodios, Cracks te ha ayudado en algo. Cracks te tocó, te ayudó a salirte de tu zona de confort, escuchaste una historia que te dejó el mensaje que necesitabas para superar un momento difícil, o tal vez te inspiró a soñar más grande. Y eso es justo la razón por la que hago Cracks. Eso es lo que me motiva a hacerlo cada día, a lanzar los mensajes que lanzo cada semana con Viernes de Cracks, con el Oso Traba Daily. Pero la realidad es que cuando empezó Cracks empezó pues como un proyecto sin pies ni cabeza, ¿no? Hace 6 años y medio, en enero de 2019, tenía yo un micrófono barato, no había cámaras, no había ni siquiera video, y tenía muchas preguntas. Tenía ganas como de conectar con gente de la que pudiera yo aprender, ayudarme a mí a superar mis propios retos, a resolver mis dudas. Y hoy sigue siendo justo eso, ¿no? Una mentoría semanal que tengo con la gente que yo más admiro, y comparto estos aprendizajes míos porque yo entiendo que yo soy una persona común y corriente que enfrenta los retos que la gran mayoría enfrentamos, ya sea como papá, como emprendedor, como alguien que quiere cuidar su salud, que quiere ser una mejor pareja, como inversionista, pues como un curioso de la vida. Y veo que hay mucha gente que valora eso, ¿no? Y que ha hecho de Cracks una parte de su vida. Ahora, dicho esto, pues Cracks no es un podcast de moda. Si bien hemos estado ya mucho tiempo en el top 10, top 3 de los mejores podcasts de negocios en México y en algunos otros países, pues Cracks no es un podcast de moda. No es un podcast masivo. Es un podcast que le habla a un grupo pues bastante, y desafortunadamente bastante reducido de la población, un grupo de gente que quiere más, que quiere entrenarse, que quiere aprender, que quiere dejar tal vez sus maneras de pensar, sus prejuicios a un lado. Y eso hace que pues el alcance no sea el extraordinario, ¿no? Si bien cuando voy a lugares en donde se reúne este tipo de gente, pues Cracks es algo que me da mucho gusto que muchos escuchen. Cracks no es un podcast de chismes, no es un podcast de viralidad, no es un podcast en los que trato de agarrar a mis invitados en algún resbalón simplemente para darnos alcance. Es un podcast de sustancia, es un podcast de profundidad, es un podcast de transformación que no busca soluciones rápidas o respuestas fáciles a problemas importantes, que entiende el valor del trabajo. ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque esta semana me enteré que Cracks Podcast está dentro de los 5 nominados en la categoría de podcast favorito de entrevistas a los primeros, escucha esto, los primeros Spotify Podcast Awards que se hacen en todo el mundo. Y los primeros son aquí en México. Y al principio como que dije, bueno, pues qué padre, qué buen reconocimiento, pero después entendí algo más profundo. Esto no es un premio de ego. Esto no es un premio, una medallita colgada. Esto es un reconocimiento al trabajo de 6 años, pero sobre todo al impacto que puede tener levantar la voz, que puede tener darle visibilidad a algunas de las personas más impactantes, más exitosas, pero con menos visibilidad que hay en América Latina, de cerrar esta brecha de liderazgo entre lo que vemos que se logra o que alguien más logra y lo que nosotros podemos lograr. Hay podcasts mucho más famosos, con mucho más seguidores, mucho más suscriptores, mucho más distribución, gente que sale en el radio, gente que tiene televisión, gente que habla de cosas divertidas, podcasts muy padres, pero que creo que no logran lo que nosotros logramos. Y eso y lo que Cracks logra creo que vale mucho. Entonces por eso hice este video, porque creo que es un buen momento de reunir a la comunidad de Cracks, de juntos
ahora sí que echarle montón a este reto para que con tu voto podamos hacer que Cracks gane esta categoría y sea el primer ganador en la historia de los Spotify Podcast Awards. ¿Qué significa esto? No es un trofeito, no es una ceremonia de premios, sí lo es, pero la verdad es que significa más visibilidad y significa un sello de confianza y de validación a un trabajo que creo que vale mucho, a un impacto que necesita crecer. Y al ganar la categoría de mejor o podcast favorito de entrevistas, creo que más gente puede estar abierta a escuchar algo que probablemente le cambie la vida. Si a ti en algún momento te ayudó, es momento de pagarlo hacia adelante, de ayudarnos a llegar a más gente. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues del 7 al 21 de mayo, Spotify va a abrir unas playlists especiales donde puedes entrar todos los días, si tienes tu app de Spotify, para votar. Yo voy a dejar aquí en la descripción del episodio el link en donde puedes entrar, es cracks.la/premios, y entre más entres, más votes y más compartas con tu comunidad, con esa gente con la que has platicado sobre Cracks, a la que le has reenviado un episodio, con la que has superado algún reto en comunidad, más probabilidades tendremos de ganar. A ver, estoy compartiendo categoría con gente espectacular, ¿no? Está Saskia Niño de Rivera y el Pana Rechedera con un podcast espectacular de penitencia, se llama, entrevistan a gente en la cárcel y están nominados en 4 categorías. Cracks solo en una, solo la de entrevistas. Están podcasts de comedia, más de variedad, de entretenimiento, y yo quiero que el contenido de Cracks, de profundidad, de valor, de impacto, deje huella. Y para eso necesito tu ayuda. El llamado a la acción es muy simple. Entra a cracks.la/premios todos los días del 7 al 21 de mayo. Dale votar por Cracks y con eso creo que juntos vamos a marcar la diferencia. Han sido 6 años increíbles, 6 años de transformación para mí, para miles de personas. Y si bien hoy hay plataformas desde Facebook a YouTube en donde se ven los contenidos de Cracks, Spotify es la plataforma que nos vio nacer, que nos vio crecer y que nos sigue impulsando. Así que si tú me ayudas y ayudas a todo nuestro equipo de Cracks Podcast a ganar la categoría de mejor o podcast favorito de entrevistas en los primeros Spotify Podcast Awards, vamos a estar muy agradecidos, como lo estamos igual agradecidos ya de que cada semana le dedicas 2 horas de tu vida a aprender y a crecer con nosotros. Así que gracias por 6 años, gracias por escuchar Cracks Podcast y gracias por ayudarnos a que el contenido de valor deje huella. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks.